Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a todos mis hermanos que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos mis hermanos y hermanas que vienen con temor, con fe, creyendo que va a haber un juicio, con fe, creyendo que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento viene a rescatar a su iglesia y que echan mano con la fe y con el temor de este bendito camino. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, benditos hermanos y benditas hermanas, habiéndole pedido ya a nuestro Padre, a nuestro bendito Rey, que me permita en este momento, en esta hora, ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, de su bendita verdad. Siempre antes de abrir su bendita boca, hay que pedir que nos multiplique el pan, hay que pedir que nos dé discernimiento, hay que pedir esta bendita riqueza que mediante su presencia nos hace comprender y discernir este bendito camino. Yo he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que los traiga Dios de regreso, por los que estén predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo. Yo le pido a Dios por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita. Bendito hermano y bendita hermana. Así, continuemos con la enseñanza número 13 del libro de Génesis, capítulo 4, capítulo 5, versículo 6. Vuelvo a repetir, el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 6. Bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios, a los que somos su pueblo, nos está dando a entender dos pueblos, dos genealogías, dos descendencias, una del adversario, de pecado, otra de Dios, los frutos y la obra de los que no conocen a Dios, los frutos y la obra de los que conocen a Dios, ya profetizando Dios desde un principio que iba a sacar un pueblo de la mujer y un pueblo de la serpiente, no para estos tiempos, sino profetizando siempre con una sombra para estos tiempos. Porque el tiempo más importante para Dios, donde la bendita palabra se vuelve verdadera y deja de ser una sombra, fue desde el momento en que llegó nuestro Señor Jesucristo. En ese momento viene el entendimiento, viene el discernimiento y viene la enseñanza para todos aquellos que buscan vida eterna. Así es el Antiguo Testamento, una sombra de lo que iba a venir. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy sabemos que bíblicamente hay dos pueblos. Uno, que son los pecadores que entraron por la puerta del edil, que con conocimiento pecaron, que fueron excluidos de la presencia de Dios, y los íntegros, los que temen, los que guardan los mandamientos, y que siempre va a haber una batalla, que siempre hemos visto aquí también que aparte del fruto y de la obra, que es muy diferente, también el odio, también el matar, también el aborrecernos. Y sobre todo, que Dios nos aparta las tinieblas de la luz. Está bien, bendito hermano, entonces estamos viendo, ya vimos la descendencia de Caín, estamos viendo la descendencia de Adán. Entonces ayer veíamos en el 5 que Adán engendró a Set y engendró hijos y hijas. Bueno, dice en el 6, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. O sea, a los 105 años se unió a una mujer, la conoció y tuvo a su primogénito llamado Enos. Entonces, primero Set, luego nos vamos a ir contando, ¿verdad? Van dos aquí. Después que engendró a Enos,
807 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Set y Enos. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. A los 90 años se juntó con una mujer y aquí nos habla del primogénito número 3, Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel 4, el cuarto hijo de la descendencia de Adán, de los primogénitos. A Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y recuerden, se llenó, se multiplicaron, se llenó parte del planeta Tierra, allá en el Medio Oriente, lo que es Irán, lo que es Irak. 4 hijos, 4 primogénitos. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Canaán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. 5. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y aquí vemos la descendencia de los dos pueblos, porque la palabra engendrar, también como tanto los malos engendran hoy, tanto como los buenos engendran hoy. Hoy también se multiplican los impíos, y ellos son los que son de carne. También se multiplican los hijos de Dios, y estos son espiritualmente. Y recuerde las dos obras. Todo es una sombra de lo que iba a venir, bendito hermano y bendita hermana. Acuérdese que la bendita palabra le decía a los malos, a los pecadores: ustedes recorren mar y tierra para ir a ser un prosélito, y una vez que lo traen, lo hacen doblemente hijo del infierno. Así, bendito hermano, se multiplican como la descendencia de Caín. Y la obra que ellos tienen es la obra del mundo, no la adoración a Jehová. Estamos profundizando mucho la sombra, las enseñanzas de Dios. Ahora, llevamos 5 hijos aquí con Jared. Y fueron todos los días de Mahalaleel 890 años y murió. Vivió Jared, el quinto Jared, 162 años y engendró a Enoc. Enoc, número 6, el hijo 6, Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Todos estos, bendito hermano y bendita hermana, ponga atención, vivieron más de 800 años. Adán 900, 850 años. Enoc es el sexto. Y dice, y fueron en el versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem, séptimo patriarca. De hecho, se les conoce en la Biblia como patriarcas a cada primogénito de los hijos y de la descendencia de Adán y de Set. 7 patriarcas van aquí. De hecho, vamos a aprender algo de Matusalem. Ahorita no me voy a adelantar. Y vivió Matusalem después que engendró a Lamec
782 años y engendró hijos e hijas. Este se casa hasta los 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió, que creo que es el que vivió más de todo. Por eso hay un dicho en el mundo, ¿verdad? A los que ya tienen 100 años, tú eres de descendencia de Matusalén. Es un dicho aquí en México, no sé si en todo el mundo, pero Matusalén, que es el séptimo patriarca, es el que vivió más tiempo. Bueno, dice en el 28, y vivió, sí, Matusalén, después que engendró a Lamec, sí, y fueron pues todos los días de Matusalén 900, y vivió Lamec 182 años y engendró hijo, y llamó su nombre Noé. En algo me he de haber equivocado y conté mal, porque Noé es el 10º patriarca. Bendito hermano. No sé si me salté alguna cita bíblica, ¿verdad? Pero probablemente engendró Jared, Matusalén, vivió Jared, creo que no. Pero bueno, me equivoqué en el número, porque si contamos los hijos desde Set hasta Noé, son 10 patriarcas. El séptimo patriarca, el 10º patriarca fue Noé. Bueno, entonces, y llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Muy importante este versículo. 2 enseñanzas. Meditemos para concordar y fortalecer lo que Dios me ha permitido enseñar. Primeramente, se le pone el nombre de Noé. ¿Qué significa Noé? Todos los nombres tienen un significado, los nombres de Dios. La palabra Noé significa alivio de obras. Él aliviará nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Acuérdense que Dios, bendito hermano y bendita hermana, sacó del Edén y dio otra obra a los seres humanos y los sacó. Esa obra que Dios dio, que da espinos y cardos, esa obra cuando nos saca del Edén nos trae amargura, nos trae cargas. Y Dios, cuando pecó Adán y Eva, maldijo. Y recuerde también, la maldición entró por un hombre, también a la primera descendencia, a la que estaba en la ciudad de Nod, a donde fue Caín. Estaban malditos. Entonces dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Cada que Dios en la bendita palabra habla de obra y de trabajo de manos, habla de la obra de Dios o de la obra del diablo. De las dos, ya sea que mis manos sean para la obra de Dios, para el Edén, para labrar la tierra, que ya vimos todos los simbolismos, o ya sea para enriquecerme, ya sea para lo pasajero, ya sea para lo corrupto. Y vimos cómo Dios, cuando sacó del Edén, les quitó esa obra y los maldijo. Ahora, Noé, ¿qué representa Noé? Simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir. Porque la Biblia es profética. ¿Quién vino, bendito hermano y bendita hermana, a predicarnos? Porque Noé, vamos a ver en el capítulo 6, cómo este varón fue un instrumento para exhortar, amonestar, redarguir con ejemplo, construyendo un arca que vamos a profundizar. Primeramente Dios, no me voy a adelantar a esa enseñanza, pero fue un instrumento para decir, arrepiéntense, viene un juicio, viene un diluvio, que la gente se haya burlado, pero ok, él hizo su trabajo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, profetiza que Cristo Jesús, cuando vino y vino su iglesia, que empezamos a trabajar en su obra con temor y temblor,
sabiendo que va a haber un juicio, sabiendo que va a haber un apocalipsis, sabiendo que vienen maldiciones, los que escuchamos con la obra de la iglesia, vino a sacarnos de nuestros dolores, vino a sacarnos de esa obra infructuosa, la cual Dios maldijo a los hombres cuando entró el pecado, y se nos vino a dar la oportunidad de edificar un templo, de edificar un arca, una obra de amor, una obra de luz, una obra de ser sal, una obra de dar testimonio de Dios. Que esa bendita obra nos quita toda amargura, nos quita todo peso, nos quita todo agobio, como dijo Cristo Jesús: déjenme sus cargas, porque mi yugo es fácil y ligero. Y esas cargas es precisamente lo que Dios maldijo y dio al hombre. Entonces, ya Noé está profetizando un ser que Dios habló con él, que le hizo saber sus secretos, que le hizo saber que iba a destruir la iniquidad, la impiedad, como lo vamos a ver más adelante. Y Noé tuvo el privilegio de poder escuchar y creer y preparar y gritar y decir y clamar. Y al que creyó, como su familia, que representa la familia de Dios, a los que creen, vino a sacarlos de esa carga y de esa maldición. Por eso dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo. Ya le dije, bendito hermano, nos aliviará. Jesús es el doctor. Recordemos que nosotros en la obra que Dios maldijo y que dio es un agobio, es una esclavitud. Ayer me permitió Dios tocar la obra de Egipto, la obra de las ciudades. Ayer o antier vimos esa obra que nos agobia, y Dios vino a quitarnos, a rescatarnos de esa esclavitud, y se nos dio una obra que nos da alegría, que nos da gozo, que nos da esperanza. Vino a cambiar el lamento en baile. Bueno, entonces dice: este elevará nuestras obras de trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Y recuerden, sí, por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre el pecado lo maldijo Dios por el pecado. Esto lo permitió Dios, pero de igual manera, como dice en el Nuevo Testamento, que así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre vino la salvación. Vino a regresarnos y a quitarnos de la maldición que el mismo Dios dio a los hombres, y vino a darnos nuevamente el Edén, la obra. Bueno, dice en el versículo 30: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró 3 hijos. Y aquí vienen los nombres de 3, no de uno, no del primogénito. En los demás, nada más viene el nombre del primogénito. Aquí, ¿por qué no viene nada más el nombre del primogénito? Bueno, porque proféticamente Noé representa la salvación, representa el nuevo pacto. Y todos los que creímos, y todos los que nos seguimos a Cristo para preparar el arca que vamos a profundizar, tenemos un nombre inscrito en los cielos, que son los primogénitos, que son los que trabajamos, que son los que seguimos a Cristo, que son los que hicimos una obra. Ahora bien, fíjese bien, engendró 3 hijos, el mayor llamado Sem, el segundo llamado Cam, y el tercero llamado Jafet. Vamos a ver más adelante que los 3 venían ya casados, venían con mujeres, y Noé tenía una esposa. Era Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Eran 8 personas en total. Ya le dije lo que hoy profetiza, porque Cristo Jesús vino a ser una familia. Cristo Jesús dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que sean uno con nosotros. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Sino el que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, todos los que guardamos los mandamientos de Dios somos uno, somos una familia, sin importar el número. Somos un cuerpo.
unidos para una obra que es lo que vamos a ver, a diferencia de la maldad y del pecado. Y vamos a ver qué significa, con simbolismos, con una sombra, la enseñanza tan profunda y tan bendita para los que seguimos, para los que tenemos temor y para que lo que nos quiere decir Dios y venga el temor, que es el principio de la sabiduría. Bueno, engendró 3, Sem, Cam y Yafet. Vamos a empezar el capítulo 6, bendito hermano y bendita hermana del Génesis. Y vamos a profundizar algo y a quitar el velo del engaño que hay con muchos representantes que yo he escuchado. Y lo voy a ir diciendo porque utilizan este capítulo para enseñar sobre ángeles. Pero vamos a meditar bien. Yo voy a tratar de concordar. Y los que han dado un seguimiento, gracias a Dios tenemos la base para poder profundizar y entender lo que ya hemos visto. Bueno, dice en el 6.1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, tanto de la descendencia de Caín, que ya vimos aquí la descendencia de Dios, dice engendraron hijos e hijas. En la otra descendencia no decía que engendraron hijos e hijas, pero de igual manera está hablando de la descendencia de Caín. Cuando les nacieron y se multiplicaron los de Caín, los del pueblo que no era de Dios, los que estaban malditos, y se empezaron a multiplicar y les nacieron hijas, y fíjense bien en el 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Voy a profundizar y me voy a detener para hacer explícito a lo que Dios nos deja como una sombra y profundizar las dos enseñanzas que vienen aquí. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que toda la descendencia de Set, ya con la bendita palabra, adoraban a Dios, clamaban a Dios, sabían de Dios y que tenían una conducta totalmente diferente y una obra totalmente diferente a los que han dado un seguimiento a la descendencia de Caín. Ahora, en el Nuevo Testamento, en este bendito pacto de Cristo Jesús, tenemos estrictamente prohibido unirnos en yugo desigual con los pecadores, con los incrédulos, con los que pisotearon la sangre de Cristo, con los que se burlan de la cruz, con los que son de carne, con los que son mundanos y se jactan de ser cristianos. Tenemos rotundamente prohibido. ¿En dónde dice? Bueno, nos dice, hay muchas citas bíblicas, ¿no? Que ya hemos visto. En el Nuevo Testamento nos dice Dios que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no conforme a la ley, que no toquemos ni aun sus ropas ni nos sentemos a comer con él. También de igual manera a los que han regresado para atrás nos dice Dios, salgan de ellos, pueblo mío, porque qué compañerismo tienen la luz con las tinieblas. Y hay muchísimas citas bíblicas donde nosotros, no muchos conocen la Biblia, no muchos conocen lo que les estoy diciendo, porque a mí me han atacado diciendo que todos somos hermanos, que por qué yo hago excepciones. Bendito hermano y bendita hermana. En este camino, a todos los que hemos sido llamados y hemos entrado por la puerta de redil, hemos recibido un pacto. Y Dios nos ha dicho que el pecado paga un salario, y es la muerte. Que si yo peco, me vuelvo mundano, me vuelvo de carne, y Dios me entrega a Satanás. Ahora, dígame usted, ¿qué compañerismo tienen los hijos del diablo con los hijos de Dios? ¿Qué compañerismo? Ellos hablan un lenguaje, nosotros hablamos un lenguaje, ellos están en contra de mi vida, de la cruz, de lo que trajo Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber una comunión a alguien que me está estorbando, a alguien que me está diciendo que eso no es? Entonces, sí, es muy importante que nosotros tenemos estrictamente prohibido casarnos con gente idólatra, con gente que adora a otros dioses y no al Dios del cielo, hablando del pueblo de Dios. Ahora, este pueblo, bendito hermano y bendita hermana,
tenía el conocimiento que había otro pueblo. ¿Por qué? Porque pues nacieron y sabían que Dios, ellos sabían la historia de Caín, ellos sabían la historia de cómo se multiplica, ellos sabían que se estaban multiplicando. Y tenían estrictamente prohibido una relación ilícita, una relación como aquí también, un cristiano que se casa con alguien que no sea cristiana, está pecando, porque la bendita palabra nos dice que el matrimonio cristiano debe de ser con nuestra parentela, debe de ser con un cristiano, con una cristiana. No vayamos a malinterpretar la palabra, porque la bendita palabra dice también en Corintios, si alguien viene ya con una mujer católica, y si yo era católico, y a mí primeramente me llamó Dios y me convertí en cristiano, pero mi mujer no quiere convertirse, pero me respeta y me permite seguir en este camino, dice la palabra que no la deje, que no me separe, porque yo santifico a esa mujer, y más si vengo con hijos. Pero dice la bendita palabra que si yo soy el primogénito, o mi mujer, o viceversa, y ella se convierte, y yo le empiezo a hacer un instrumento para que se aparte, dice que me aparte, o que se aparte de mí. Todo esto está en Corintios, hermano. Entonces, si yo vengo soltero, entro por la puerta del redil, tengo estrictamente prohibido tener un noviazgo o un matrimonio con alguien idólatra, con alguien del mundo. No se puede. Primero le doy el evangelio. Si no quiere, ni poner la mirada en ellos, porque no nos podemos unir en yugo desigual. Ahora, número 2, la enseñanza de la mujer. La mujer también representa hoy, simbólicamente y bíblicamente, las iglesias. Porque Satanás tiene esposa, Cristo Jesús tiene esposa. Bueno, Satanás no tiene esposa, más bien son adúlteras, porque el adulterio y la fornicación viene cuando no hay matrimonio. Pero Cristo Jesús sí nos trajo las arras del Espíritu Santo y nos trajo un matrimonio. Los adúlteros y los fornicarios bíblicamente son todos aquellos que están en la mesa del diablo. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña que muchos han visto a esas mujeres, a esas iglesias del diablo, que se disfrazan de ángeles de luz y que aparentan. De hecho, fíjese bien, en Proverbios dice que habla de la ramera, habla de los que se pintan, la ramera que sale a buscar. Proverbios también profetiza mucho sobre las iglesias apóstatas. Y las pone Dios como mujeres estériles que dan hijos al diablo, que dan hijos a la carne. Pero fíjese bien, en el Nuevo Testamento, si yo peco, yo puedo ver a una mujer, a una congregación cristiana hermosa, cuando me habla, deja la cruz, Dios te ama, ya eres salvo, no, vente para acá somos hermanos, Dios vino por pecadores, aléjate de ese verdugo, aléjate de esa iglesia legalista, la salvación no se pierde, aquí sí puedes tener, Dios acepta el lesbianismo, acepta la homosexualidad, Dios ama a todos, y según las concupiscencias de cada uno, que la bendita palabra nos prohibió por medio de una mujer verdadera, y se nos hizo dura la palabra por tener esas concupiscencias y ver a una iglesia que predique y decir que soy salvo y me engaña, pues la veo hermosa. Como los fariseos que por fuera parecían hermosos, que por fuera parecían sepulcros blanqueados. Porque la bendita palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y se ve hermoso. Y igual, en Proverbios dice que la ramera se atavía, se pinta y que sale a provocar, que sale a decir, mi lecho, mi esposo no está, mi lecho está solo, ven y ven conmigo. Así viene Proverbios, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, la Biblia recuerde que es simbólico, que es una sombra. Acuérdense que yo le enseñé antes de empezar Génesis, un versículo en donde dice que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir.
no la imagen de las mismas cosas. Recuerde también que vimos un versículo en donde dice que la Biblia es espiritual, que no es terrenal, que se acomode lo espiritual a lo espiritual. Ahora, tanto la primera enseñanza de unirme en yugo desigual y casarme con una mujer que haya estado en este camino y Dios la haya apartado, no puedo unirme con ella, ni tampoco con una que no sea cristiana, no puedo unirme. Y de igual manera, lo principal es una iglesia que se jacta de ser cristiana y que se jacta de ser la esposa de Dios. Ahora, fíjese bien, en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, que vamos a ver, y voy a decir su nombre, porque ojalá me vea, yo no tengo miedo de contender y de descubrir la maldad de los falsos representantes que hay. Armando Alducin es uno de ellos. Y hay otros muchos que enseñan que los ángeles de Dios bajaron como mujeres, así lo dicen, bajaron como mujeres para provocar a los hijos y a la descendencia de Set, que adoraban a Dios, para que tuvieran una relación ilícita con ellos. Hermano y hermana, en el Antiguo Testamento, un ángel podía transfigurarse, sí, sí, podían tomar la imagen de un ser humano. Ahí vemos Melquisedec, ahí vemos el ángel que se le apareció a Abraham, a Lot, sí, pero dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, Hebreos 1, que Dios en otro tiempo nos habló por medio de los ángeles, pero que en este tiempo deja quitado el pacto antiguo y en este tiempo nos viene a hablar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quita todo el primer pacto porque hoy antes los ángeles eran mensajeros. En el Antiguo Testamento Dios permitió ángeles para dar un mensaje, pero hoy Dios ha quitado en este nuevo pacto porque hoy tenemos un mediador, tenemos el Espíritu Santo y tenemos mensajeros, tanto espiritualmente como con la Biblia, como con una iglesia, lo que no había en el primer pacto. Recuerdo haber escuchado a alguien que ya falleció, llamado Gille Ávila, muy conocido y muy reconocido. Yo no lo voy a juzgar, hermano, allá hay quien lo juzgue, algún día. Pero él enseñó, y yo una ocasión escuchaba yo una prédica de él hace mucho tiempo, donde decía que un día un ángel llegó con él para exhortarlo de pecado y que lo agarró de los pies y le dio unas nalgadas. Así lo dijo literalmente. Quiero decirle, bendito hermano, que esa es una gran mentira, porque Dios en el nuevo pacto dijo que el pacto era de fe, que el pacto era sin ver, que bienaventurados los que fueran a creer sin ver. ¿Sí hubo algunas transfiguraciones de ángeles todavía cuando Jesús hubo? Sí. Pero después ya no. Usted lee el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, ni los Corintios, ni los Efesios, nadie, ninguno de ellos da testimonio de la aparición de ángeles. Ahora, imagínese predicar que ángeles de Dios pecaron y tomaron formas humanas como mujeres para provocar. Entonces yo viviría con miedo y con horror y con terror, porque en cualquier momento puede bajar un ángel a incitarme y a tentarme un ángel. Por favor, hermano, es ridículo eso. No es cierto, es mentira. Aquí Dios nos está poniendo ejemplos e historias vivas con seres humanos y nos está dando el entendimiento de la descendencia de Caín. Y también Armando Alducin dice, y eso sí es bíblico, que por eso se dieron y nacieron gigantes. Quiero decirle que un ángel no puede engendrar. Un ángel no tiene semen. Y un ángel no puede meterse a un ser humano, ni transfigurarse si Dios no se lo permite. Y todos los ángeles que se transfiguraron no fueron pecadores.
Porque los demonios, no hay un ángel caído, llamado demonio, que se haya transfigurado y haya tomado forma humana. Ninguno. Ningún ángel caído. Los ángeles que ha permitido Dios que se transfiguren son ángeles para dar un mensaje. Como el ángel que se le apareció a Balaam. Como el ángel que a Lot cuando lo sacó. Como el ángel que llegó con Abraham a decirle que su esposa de 92 años iba a tener un hijo. Y hasta comieron con Abraham. Entonces, muy importante meditar y conocer la bendita palabra. No me jacto porque el conocimiento lo da Dios, hermano. Y hay un precio para tener conocimiento. Entonces, quitamos esa gran blasfemia y esa gran mentira que han predicado muchos, no nada más Armando Dusin, sino muchos. Bien, entonces fíjense bien, ya vimos que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ya le dije, ¿qué es ver a una iglesia hoy hermosa? Como dice en Timoteo, pero vendrán tiempos peligrosos, donde se amontonarán maestros a enseñar según la concupiscencia de cada uno y rascarán el oído, y a muchos se engañarán. Como dice en 2 de Pedro capítulo 3, así como hubo falsos maestros y falsos profetas en la antigüedad, así también se levantarán falsos profetas entre ustedes, que se disfrazan y se atavían y parecen hermosas y seducen, porque son iglesias del diablo. ¿Por qué? Una iglesia verdadera que habla de la cruz, que habla de padecer, que habla de que somos extranjeros y peregrinos. Se necesita fe y se necesita creer para ver la hermosura, porque si yo dudo y si me dejo engañar, dura se me hace la palabra de la cruz. Dura se me hace la palabra de comer la carne de Cristo y de beber de su sangre. Dura se me hace la palabra de padecer, de sufrir. Y hermosa se me hace la palabra de que tú eres hijo del rey, vas a tener dinero, vas a tener casa, vas a tener lujos, nunca vas a enfermar, vas a vivir muchos años, te vas a ir de vacaciones. Pues claro, eso se ve hermoso. Ahora, tenían conocimiento los hijos de Dios que no se ponían unir en yugo desigual, como también Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, de su doctrina, de su enseñanza. Cuídense. ¿Qué nos dice Cristo? Yo les dejo conocimiento para que puedan discernir el árbol bueno y el árbol malo. No coman del árbol malo. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento, y le puedo hacer una enseñanza, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted tiene dudas, ahí están los teléfonos, porque nosotros tenemos prohibido en el Nuevo Testamento unirnos, oír, escuchar la palabra a una iglesia disfrazada de ángel de luz, que se jacte de ser cristiana y que tenga un lenguaje mundano. Que el fruto del representante sea pecado. Y recuerde que Satanás engaña. Satanás se presenta hermoso. La mesa de Satanás es codiciable. Ya lo vimos. Ya lo vimos. El fruto es codiciable. El ser como Dios, pues es algo hermoso. ¿Qué es lo que predican estas iglesias o estas mujeres hermosas? Vas a ser como Dios. Vas a ser adorado. Y eso es lo que predican. Y el fruto es codicioso. Bueno, fíjate bien. Ellos tenían entonces el conocimiento como Adán y Eva, como hoy lo tengo yo. Pero ellos fueron incrédulos. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué adventista? ¿Qué metodista? ¿Qué del séptimo día? ¿Qué aquí predican y aceptan homosexuales? ¿Qué ahí predican lesbianas? ¿Qué aquí aceptan el trabajo? Cada quien. Por eso la iglesia cristiana hay más de 200 sectas o más de 300 sectas con diversidad de nombres, que se han puesto nombres, que se dicen cristianos, pero que tienen una adoración de diferente manera. Escogiendo.
Porque así hoy cada quien escoge su iglesia, pero no la de Cristo. Bueno, y fíjese bien, ponga atención a lo que vamos a aprender. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí les acorta. Cuando vivían 800, 900 años, yo le dije, hay 2 citas bíblicas donde Dios acorta la vida de los seres humanos. Otra es en Salmos, ya mucho más adelante. Pero vamos a profundizar este versículo. Vamos a entenderlo y lo voy a tratar de explicar para que usted tenga el pleno conocimiento. Mire, la palabra contender es discutir. Y una persona bíblicamente con la enseñanza de Dios que peca, se convierte en cerdo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento y en Proverbios. Y cuando se convierte alguien en cerdo, hablando de la palabra y de la sabiduría de Dios, dice, no le eches perlas a los cerdos. O sea, si yo quiero ir con un pecador a decirle o a explicarle esta palabra que es una perla, me dice, no se las eches porque las van a pisotear y se van a volver contra ti. Le explico y profundizo. Yo antes era un cerdo. No tenía conocimiento de lo que eran $100, un centenario de oro. No tenía conocimiento de las riquezas verdaderas. Poniendo ejemplos, ¿sí? Y parábolas. Pero cuando Dios me convirtió en humano, entonces pude darme cuenta de que el dinero tenía un valor, de que el oro tenía un valor. Son parábolas, son ejemplos. De igual manera, para poder entender esta bendita palabra, para poder decir amén y para no discutir con Dios y contender con Él y estar, pero es que Señor, pero ¿por qué la cruz? ¿Pero por qué esto? Bueno, se necesita ser un ser espiritual. Porque Dios no vino a contender, no vino a discutir con el ser humano. Dios vino a darnos vida para poder entender este lenguaje, pero todo aquel que contiende, todo aquel que está discutiendo es pecador, como los fariseos. Como lo dijo también Dios por medio de Pablo. Pero por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué pasaba con los opositores que se jactaban de conocer a Dios? Perseguían a Pablo, perseguían a Cristo, perseguían a Pedro para estar discutiendo acerca de la ley. Y ellos se la pasaban contendiendo. ¿Qué hacía Cristo? Les daba una parábola, se callaba y se iba. No discutía con ellos, no les enseñaba. Cristo Jesús enseñaba aparte, en el desierto. Ahora, ¿qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo voy a una iglesia que ve hermosa porque me están rascando el oído? Porque ahí no me van a hablar de la cruz, ahí me van a engañar, ahí me van a poner todo lo que desea mi carne, fama, poder, aplausos. Entonces, ¿soy incrédulo? ¿Escojo el pastor o la iglesia que más me guste? Y entonces, en ese momento, por haber desechado la verdad, por haber desechado la voz de Dios, por haber pecado, me convierto en carne. Me convierto en carne. Y estando en carne soy un puerco. Estando en carne soy un animal. Para poder entender esta palabra se necesita la resurrección. Se necesita ser un ser espiritual. Por eso fíjense lo que dice, no contenderá mi espíritu. Espíritu viene con E minúscula en el Antiguo Testamento, pero aquí está refiriendo al Espíritu de Dios. Porque ¿qué dice en San Juan capítulo 4? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adore. O sea, no en la carne. ¿Por qué? Porque si yo le quiero hablar a una persona de carne, a un católico, de la cruz y de la vida que pues no me va a entender. Me va a decir que estoy loco. Primero necesito hablar del Evangelio y si cree, entonces tiene la oportunidad de entender este lenguaje. Como dijo Cristo Jesús, el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha.
Ahora, entonces, peco, me convierto en carne y mire lo que dice Dios. No contenderá mi espíritu. Esto quiere decir que tenían palabra, tenían conocimiento, tenían sí. Pero en el momento dijo, no contenderá, porque yo sé que un pecador va a discutir. No contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí está el problema. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué pasa cuando peco? Me convierto en un ser carnal. Dejo de ser un ser espiritual. Mas serán sus días 120 años en la maldición. Los voy a dejar vivir. Y de igual manera, dice la bendita palabra, que no envidiemos a los impíos, que viven mucho tiempo. Jesús murió a los 33 años y medio, los fariseos murieron ya viejos. Los justos como Esteban, muchos murieron a temprana edad, y los impíos, con el pecado, los dejaba Dios. Pero eso no es una bendición, porque estar sin Dios en este planeta Tierra en carne es un agobio, es una maldición, y luego al lago de fuego. Ahora fíjese bien, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano y hermana, cuando se lee a la carne, cuando se lee con pecado, parece una fábula. Gigantes de 3 metros y medio, 4 metros. ¿Lo habrá permitido Dios realmente? Sí, pero con una enseñanza espiritual. Y le voy a decir cuál es la enseñanza espiritual. Y la vamos a profundizar para que usted pueda entender. Primero, dice que ya había gigantes. ¿En la descendencia de Set? No. ¿En qué descendencia había gigantes y de dónde salieron los gigantes? De la descendencia de Caín. Ya había gigantes. Y hubo más gigantes cuando los hijos de Dios con las hijas hermosas se juntaron, hubo también gigantes, engendraron gigantes. Pero y bendito hermano y bendita hermana, la ciencia, la arqueología ha encontrado osamentas donde sabemos que sí hubo gigantes, se han encontrado. De hecho, no nada más nos habla ahí, la palabra nos enseña también del rey de Og, cuando en el Éxodo los manda, ¿verdad? Y era una tierra de puros gigantes. Sus camas tienen las medidas. Estos hombres medían más de 3 metros y medio. ¿Pero qué significa como una sombra la palabra gigante? Bueno, una persona que va a pelear o que sale a la guerra de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, y ve a un hombre de 3 metros y medio con una musculatura impresionante, pues ¿qué le va a causar? Horror, terror, al ver un gigante. Pongo el ejemplo de Goliat y David. Goliat era un gigante. En el tiempo de los reyes, los filisteos, que representaba una nación adversa al pueblo de Dios, una nación enemiga del pueblo de Dios, representando simbólicamente a los demonios, los filisteos. Entonces se presentó al pueblo de Dios un gigante llamado Goliat, durante 40 días, provocando al pueblo y atemorizándolo, y diciéndoles: ¿para qué guerra? Escojan uno de sus guerreros y que venga y pelee conmigo. Y si me gana, seremos sus esclavos. Pero si nosotros les ganamos, serán nuestros esclavos. Y todo el ejército de Israel, todo, sin excepción a ninguno, estaban con temor y con miedo de un monte a otro monte. Y nadie se atrevía a decir yo. Y día con día salía y día con día el pueblo se orinaba de miedo.
Pero había un hombre, conforme a la voluntad de Dios, un varón, amigo de Dios, llamado David, ungido por Dios por medio del profeta Samuel, siendo un muchacho todavía. Y él, cuando se dio cuenta, se quedó extrañado de que el pueblo estuviera atemorizado. Y él dijo, yo peleo con él. Yo peleo con este gigante. Y le llamó incircunciso. Ahora, ¿qué representan entonces los gigantes simbólicamente? Todos los cristianos, que este bendito camino, cuando Cristo Jesús nos da un mandamiento, nos da el pacto de la cruz, una entrega, y Satanás llega por medio de una iglesia o por medio de pensamientos a decir, es imposible, no vas a poder, vas a perder tu mamá, vas a perder tu papá, vas a perder tu empleo, van a ser todos tus enemigos, empiezan a temblar. Empiezan a ver un gigante en sus vidas. Y dicen que es imposible caminar como Cristo Jesús caminó. Que es imposible llevar una vida íntegra y una vida recta, porque Satanás se les presenta en su vida por medio de familias, por medio del afán, por medio de negocios, por medio de todo, y les da miedo, les da horror poder dejar sus ídolos y ir a pelear contra Satanás, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, dice en Efesios capítulo 6, sino contra principados, huestes, gobernantes de las tinieblas. Contra Satanás no tenemos lucha contra sangre y carne, como en el primer pueblo, sino que es diferente. Ahora, todo cristiano, yo he conocido muchos que han visto a Satanás como un gigante. Lo han visto como un gigante que los espanta, que los horroriza. Porque Satanás habla por medio de una mujer hermosa. Satanás habla por medio del mundo. Satanás habla por medio de flechas incendiarias. Y cuando Dios te pide tu vida, cuando Dios te dice dejarlo todo, se presenta para atemorizarte. Se presenta para decirte que no vas a poder construir el templo, que es imposible. Y te va a causar temor. Porque te va a decir, si lo haces, te voy a dejar sin comer, te voy a dejar sin madre, te voy a dejar sin padre, te voy a dejar sin hijos, te van a aborrecer. Y eso es, hoy espiritualmente siguen existiendo los gigantes. Y a muchos cristianos los han atemorizado. ¿Pero de dónde salen esos gigantes? ¿De las iglesias pecadoras? Ahí es muy importante. Es la principal arma de Satanás. De ahí salen. No es cierto. ¿Cómo crees que la cruz? No, mi hijo, ya eres salvo. Eso es imposible. Solamente Cristo Jesús es perfecto. Entiende. Y tú ya eres salvo. Este es el camino. Y si tú te vas por ese lado, te vas a perder familia, vas a quedar. Y como a Cristo Jesús se burlaban de él. Entonces, a muchos atemorizan. Ahora, esas iglesias predican aparentemente a Cristo, pero ¿qué engendran? Engendran gigantes. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ya no estamos en ese tiempo. Dios permitió todas las historias que hay de Esther, de Ruth, todas las historias que hay en la bendita palabra tienen una enseñanza espiritual el día de hoy. Fue para que viniera lo verdadero y para poder entender y tener temor hoy, con ejemplos que Dios permitió. Entonces, ahí está. Había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea, ya había gigantes. Ya le dije, ¿de dónde vinieron? De la descendencia de Caín. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Qué engendraron? Gigantes. Que ya le dije cuál es el simbolismo. Por eso Armando Lucy dicen, ella alucina, ¿no? ¿Quién sabe de cuál fumó? ¿Verdad? Dice que son ángeles, que dieron gigantes. Y bueno, hermano. Bueno, sí hubo gigantes. Sí, pero no con ángeles. No, fueron con unos seres humanos. Dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la
desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ponga mucha atención, mucha atención. Toda esa descendencia de Caín y de los hijos de Dios que adulteraron, que fornicaron y se fueron al mundo y se volvieron en carne. Estos fueron, fíjese bien lo que está diciendo, fueron los valientes, que desde la antigüedad, valientes. Ahora, valiente, bíblicamente, ¿qué es un valiente? La bendita palabra nos dice, y hay una profecía apocalíptica del juicio final, en donde dice que en aquel entonces hasta el más valiente va a llorar y va a temblar delante de Dios. Lo contrario a valiente es pobre de espíritu y el temor a Dios. Lo contrario a valiente es aquel que sabe que hay un creador de los cielos y la tierra y que se pone a temblar como gelatina ante las desgracias, más bien ante las profecías de maldición que hay, y mejor se lleva las bendiciones con obediencia. El valiente no tiene miedo. El valiente es altivo, es soberbio. El valiente dice, no pasa nada, ya somos salvos. El valiente se cree Dios. El valiente piensa que ya venció. Y los valientes, también bíblicamente, fueron los cazadores, como Satanás. Ahora, fíjese bien, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Otra cosa muy importante, meditemos en esto, fueron hombres de renombre. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente, dígame usted cuántos hombres de renombre conoce que se disfrazan como hermosas mujeres o como iglesias. Maldonado, Cais Luna, Adrián Romero, Marcos Witt, Anter Geber, Armando Alducin. Y por ahí le puedo decir diciendo una lista de pastores de renombre que son valientes, que se juntaron con las mujeres hermosas, porque Armando Alducin antes, uno de muchos ejemplos, antes era un varón de bien, pero desde que se juntó con Pare de Sufrir, creo, no sé qué, enlace, que es una secta satánica, y antes era humilde, antes él se conformaba con el comer y con el beber, ahora es otro millonario y otro rico. Aceptó el pacto del diablo. Entonces, hoy, recuerda el veneno que trajo Satanás. Si comes de mi árbol, vas a ser como Dios. Y ahí está, hombres de renombre, que les gustan los reconocimientos, que les gustan que les digan doctores de la ley, que les gustan las saturaciones, que les digan apóstoles. Pues le gusta Armando Alducin, así lo presentan, como escatólogo, como el maestro, como el pastor que tiene tantos años. Hombres de renombre, buscan los primeros lugares, buscan las saturaciones, buscan el ser reconocidos. Porque Pablo, como dijo Pablo, o como dice en el Salmo 119 David, desconocidos por los hombres, pero conocidos para ti, Señor. No lo dijo Pablo. ¿Va? Aborrecidos y desconocidos, pero bien conocidos por ti. Como la escoria, Señor. Como el excremento del mundo somos, para ellos. Pero para ti no, Señor. Los que somos pobres, los que nos humillamos. Entonces, ahí está, hermano y hermana, para que vayamos entendiendo todos estos simbolismos y el temor que yo debo de tener y que usted debe de tener, para no ir a buscar mujeres hermosas, que hay muchas. Hoy, sobre todo, en el 2024, ya casi finalizando este año, hay muchísimas rameras, muchísimas prostitutas que se disfrazan de ángeles de luz
para seducirte y para engañarte con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y el problema es que te conviertes en este fruto. Entonces, y fueron hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Fíjese bien, y vio Jehová que la maldad de los hombres se multiplicaba. Era mucha. Sí. La palabra maldad viene de mal. Recuerde siempre. ¿Qué es lo que quiere el enemigo dentro de mi vida? Apartarme a una obra infructuosa que no es para la que Dios me creó, que es arar, que es sembrar, que es regar, que es estar en el Edén. Esa es la obra para la cual Dios nos regresó el perdón y la obra. Pero ¿qué pasa con estas mujeres hermosas? Que nos apartan de toda obra que no es de Dios y nos llevan a una obra del mal. ¿Y cuántos, porque esta Biblia es profética, cuántos el día de hoy hay en esta obra? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Que no iba a venir sin que primero se presentara la apostasía. Y aquí está, bendito hermano, desde las primeras páginas de la Biblia, profetizando ya todo lo que iba a venir de iniquidad, de impiedad, de apostasía. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, porque es lo que predican en esas congregaciones. Sus pensamientos y su corazón son de carne, son mundanos. Sus pensamientos son la obra de la tierra, la obra de Satanás, la mesa de Satanás, no, porque no tienen la cabeza que es Cristo, porque tienen un corazón endurecido, tienen un corazón de piedra. Se les quitó el corazón de carne, el corazón sensible, el corazón que entiende. Se les quitó la cabeza, se entenebrecieron en sus razonamientos, se entenebrecieron en sus pensamientos, porque si yo peco, se me quita la cabeza y me quedo loco, me quedo trastornado. Solo dice la palabra, no lo digo yo. Si yo soy inteligente y he escogido este camino, es porque tengo la cabeza, por la misericordia de Dios, tengo su sabiduría. Pero cuando Dios me quita la cabeza, me deja loco, me deja en mis pensamientos carne, trabajos, escuelas, ídolos, en una obra totalmente infructuosa. Y eso predican. Eso está en las iglesias el día de hoy. Eso es lo que están en sus pensamientos. Eso es lo que están en sus corazones. El maldito mundo, el dinero y la prosperidad. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 14. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Y recuerde, cualquier duda que haya referente a lo que Dios me está permitiendo enseñar, ahí están los teléfonos. Yo con mucho gusto le atiendo. Un abrazo y un beso. Hasta mañana si Dios quiere.